parte va a ser visceral, entonces esa capa va a estar adherida al miocardio, a hacer un doblez y luego queda un espacio virtual, ¿verdad? Y está luego la capa parietal, que es la del pericardio, ¿ok? Sabemos que en ese espacio entre las dos pleuras vamos a encontrar, o los dos pericardios, vamos a encontrar líquido, ¿verdad? Que no supera los 5 ml y que le permiten cierto roce y amortiguación al corazón para movilizar tanto líquido, los latidos, el ciclo cardíaco y el sostener, así decirlo, al órgano dentro del tórax, ¿ok? Cuando hablamos de pericarditis, generalmente nos referimos a la inflamación de esa capa, de esa doble capa visceral. Vean en esta imagen que el pericardio no cubre los grandes vasos, ni la aorta ni la pulmonar. Por lo tanto, eso va a ser característico a la hora de cómo se comporta en la radiografía de tórax una complicación de la pericarditis, que sería el derrame pericárdico. Entonces, no toda pericarditis va a tener derrame, esa es una de las primeras conclusiones que podemos tener, pero sí podría ser una complicación. Ahora, las pericarditis tenemos aquellas que se consideran agudas, menos de 6 semanas, tenemos aquellas subagudas que son un poco de 6 semanas a 6 meses, y tenemos la crónica, que ya se clasifica como aquella pericarditis que supera los 6 meses. ¿Okay? Dentro de las clasificaciones de pericarditis tenemos los grandes grupos, que son las infecciosas y las no infecciosas, y se ha descrito, ¿verdad?, idiopáticas, que todavía no podemos clasificar en estos dos grupos. Dentro de las pericarditis infecciosas, también, igual que la miocarditis, siguen siendo los virus, ¿verdad? Y la mayoría de los virus, tanto los de temporada, los respiratorios estacionales, como otro tipo de virus, como el Epstein-Barr, el Coxsackie, el coronavirus, ¿verdad? Los que pueden generar procesos de infección en pericardio. También hemos encontrado, por ejemplo, la tuberculosis o cuadros purulentos que tienen que ver con neumonías a nivel de pulmón, que hacen por continuidad afección del pericardio, ¿verdad? Entonces, generalmente esas son las infecciosas. Y las no infecciosas, que también son bastante frecuentes, pues son principalmente asociadas a neoplasias metastásicas o neoplasias propias de las pleuras. También tenemos lo que son las pericarditis o inflamaciones por procesos autoinmunes. Aquí nos encontramos generalmente las enfermedades reumatológicas, ¿verdad? Y otros, ¿verdad?, que son mucho más raros. Entonces, ¿cómo se comporta la pericarditis aguda? Pues generalmente el paciente nos va a consultar por dolor torácico. Vean que el dolor torácico intenso, retroesternal, en área precordial, y lo primero que voy a decir es un infarto, ¿verdad? Pero las características del dolor pleurítico de la pericarditis es que vean que puede verse agravado o empeora con la respiración o con la tos, puede generar cierta constricción, que ahí sí se asemeja a la isquemia, y cede cuando la persona se sienta o se flexiona hacia adelante o se acuesta boca abajo. Esas son características que cuando te las dice el paciente te aleja mucho de la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, ¿verdad?, puede venir el paciente agarrándose el pecho, ¿verdad?, pero generalmente en el reposo suele ceder, en el ejercicio tiene que empeorar, no hay condiciones o movimientos que haga el paciente que le modifiquen el tipo de dolor. En cambio, en la pericarditis sí. Tenemos otro hallazgo que, si lo encontramos, pues nos ayuda muchísimo para la sospecha, que es el frote pericárdico. Generalmente el frote pericárdico lo tenemos que auscultar con el paciente como en el dibujo, ¿verdad? Él se tiene que sentar hacia arriba, hacia adelante. Y nosotros lo que vamos a oír es que como las pleuras o el pericardio va a estar inflamado, va a generar cierto roce, ¿verdad? Y ese roce
nos va a permitir oírlo. Va a ser totalmente independiente de los ruidos cardíacos, ¿verdad? Hay gente que lo describe como si estuviéramos oyendo cáscaras del huevo cuando lo estamos quebrando, o hay gente que nos habla como de papel, ¿verdad? Entonces uno pone al paciente como si fuera la ropa. Entonces es muy importante eliminar distractores del sonido, ¿verdad? Entonces que el estetoscopio esté directamente sobre el pecho, que si podemos hacer que el paciente sostenga la respiración, que podamos identificar claramente los ruidos cardíacos, y ahí pues, encontramos ese frote pericárdico. Ahora vean que no todos tienen por el frote pericárdico, y al lo tenga pues sigue siendo una pericarditis, ¿verdad? Entonces sí es importante que si lo tenemos ya la sospecha casi que para nosotros, ¿verdad? Se vuelve patognomónico, pero si no lo tenemos, tampoco excluye que sea una pericarditis. Entre más líquido hay entre las pleuras, más vamos a perder ese frote, ¿verdad? Porque las separamos y ya no van a rozar entre ellas. El electrocardiograma, cuando no hay derrame masivo, pues nos permite hacer cierta evolución con cambios que también nos permite sospechar en pericarditis. Ahora, estos cambios pueden suceder tan rápidos como que sucedan en 24 o 48 horas, y si la persona no nos consulta en ese periodo, nos puede venir con un electro totalmente normal y sigue siendo pericarditis. Entonces también, si los vemos, nos ayuda muchísimo para plantear la sospecha, pero si no los vemos, no me descarta esa presentación. ¿Qué es lo que vemos? Podemos ver una elevación del segmento ST, pero vean que suele ser cóncavo hacia arriba y suele abarcar más de 2 o 3 derivaciones. Generalmente lo podemos ver también que de forma recíproca me hace un infradesnivel, pero en todo lo que son extremidades. Entonces, nos recuerda mucho al infarto, pero tendría que estarse infartando todo el sistema coronario, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones que entra, ¿verdad?, el sentido común del médico de cómo se presenta la patología para poder decir, bueno, no, esto no me suena que sea un infarto, porque estoy viendo todos esos cambios en todas las derivadas. También podemos ver que el PR, ¿verdad?, se deprima, es una de las condiciones. También se ve esto como un criterio menor en la fiebre reumática, vean que suele ser un marcador de inflamación. Y también podemos ver cómo en unos días pues esos cambios se van normalizando. Se puede ver la T invertida de forma difusa, y ya semanas o meses después de comenzar la pericarditis todo se normaliza. Entonces vean este ejemplo, ¿verdad?, que les pongo. En V5 se ve claramente ese supra, pero vean qué cóncavo. Y igual, si esto lo vemos en un escenario de un fumador de 40 años, tenemos que descartar primero cardiopatía isquémica, pero también podríamos hacer el diagnóstico diferencial con pericarditis en alguien que tenga 20 años, que no tenga ningún factor de riesgo e incluso, ¿verdad?, que pueda tener biomarcadores positivos. La gran complicación de una pericarditis es que el paciente nos venga con un derrame pericárdico. El derrame pericárdico generalmente va a tener manifestaciones de pericarditis, pero también no, por clínica no tenemos herramientas como para poder decir, mira, se está haciendo un derrame, ¿verdad?, por lo menos por síntomas. ¿Se está haciendo un derrame o es una pericarditis? No, es como el mismo fenómeno. Por auscultación o examen físico, pues sí podemos ver ruidos cardíacos mucho más apagados. Podemos ver lo que les decía, que perdamos el frote, no lo voy a encontrar si tenemos un derrame importante. Y el electro, pues sí nos puede generar un electro en donde, dependiendo de la severidad, nos puede generar incluso un voltaje en donde el paciente vemos alternante, QRS pequeños con grandes, pequeños con grandes, y eso generalmente nos tiene que hacer sospechar en un derrame pericárdico importante. La radiografía de tórax, como les mencioné en la primera filmina, cuando estábamos con una silueta de anatomía, de un manual de anatomía,
El pericardio no abarca los grandes vasos cardíacos, ni la aorta ni el pulmón. Entonces, cuando hay un derrame importante, va a ser la famosa silueta de Cantimplora, ¿verdad? Que es esa que están viendo ustedes, en donde se hace grande toda, pero angosta en la base. Pero el método diagnóstico, y ahí sí, es el ecocardiograma. Vean que el ecocardiograma nos permite con muchísima confianza identificar, ahí lo ven con las flechitas delgadas, lo que es el líquido, ¿verdad? Lo que es las paredes del corazón, y además nos permite identificar hallazgos que nos digan si este paciente que está haciendo un derrame pericárdico importante va a entrar en la complicación más temida, que sería el taponamiento cardíaco. Si tenemos una pericarditis aguda, pues el manejo generalmente es con antiinflamatorios. Utilizamos desde aspirina, ibuprofeno, indometacina. Vea que podemos utilizar colchicina y esteroides. No se requiere usar anticoagulantes. Si este paciente tuvo recurrencia o si el cuadro no resolvió y empezó a mantener manifestaciones por más de 6 meses, nos podemos encontrar con lo denominado como pericarditis obstructiva, ¿verdad? Que pueden haber muchas causas, por ejemplo, la radiación es una de ellas, las neoplasias, y esto ya es una consecuencia porque ya el pericardio no es que esté inflamado, es que se fibrosó, ¿verdad? Es que se convirtió en una cicatriz. Y al convertirse en una cicatriz, la función de amortiguar, ¿verdad?, los latidos, de generar ese colchón para que pueda generar las fases del ciclo, lo pierde y más bien se vuelve una coraza, un tejido de granulación que constriñe, ¿verdad?, el funcionamiento del corazón. Y nos encontramos cosas, vean esa calcificación de ese pericardio y esa imagen que tiene el TAC, en donde se llaman pericardios de porcelana, ¿verdad? Que es totalmente rígido y entonces el latido cardíaco verdaderamente es muy complejo y el paciente hace síntomas de restricción. Ahora, el taponamiento cardíaco es la manifestación más temida que teníamos. El taponamiento ya es tal acumulación de líquido en el pericardio que ya nos obstruye, ¿verdad?, la capacidad de que entre sangre al corazón. Entonces, un taponamiento suele ser un cuadro clínico que rara vez ve un cardiólogo, ¿verdad?, porque no nos llega a la consulta. Es una condición que generalmente llega a emergencias, es sumamente grave, suele ser causado por la mayoría de las veces por cuadros neoplásicos, ¿verdad?, estas metástasis de mama a pulmón, nos hace derrames pericárdicos rapidísimos con taponamiento o pericarditis, ¿verdad? Entonces, otras causas de taponamiento frecuente es muchas las quirúrgicas, ¿verdad? El paciente que recientemente se opera o que se le pone un marcapaso y perforamos, o un trauma, ¿verdad? Trauma torácico, que se perfora ese ventrículo y hace líquido en pericardio. Generalmente ese líquido que se acumula de forma rápida me compromete la entrada de la sangre al corazón y esto provoca que no se pueda bombear y por lo tanto el paciente entra en paro. Las tres características o signos principales es una hipotensión marcada que no responde a las medidas más frecuentes, ¿verdad?, que serían volúmenes o medidas posicionales, una disminución o desaparición de los ruidos cardíacos y un sistema yugular, ¿verdad?, totalmente distendido, fijo, ¿verdad?, que no se modifica con la respiración. Obviamente que va a haber una limitación al llenado ventricular, el gasto cardíaco no se va a dar, estamos hablando de acumulaciones de líquidos importantes o que sean muy rápidas. El paciente, por ejemplo, que nos hace derrames cardíacos importantes, pero que de pronto no lo llevan a taponamiento, son aquellos en que se instauran de forma lentamente, pero va generando cierta disnea. Esos son más frecuentes, por ejemplo, cuando vemos procesos como hipotiroidismo o enfermedad renal crónica que hacen esta congestión de forma lenta, insidiosa,
Cuando hacemos el ecocardiograma nos encontramos con derrames importantísimos, pero no le genera este compromiso hemodinámico. Si hacemos una radiografía, pues vamos a ver esa silueta de cantimplora que les habíamos dicho, si va a tener esa hipotensión persistente, el aumento de la presión venosa yugular, y vean que los complejos QRS pueden manifestar esta alternancia eléctrica que les había mencionado, de que se vean pequeños y grandes en el electrocardiograma. Entonces empieza generalmente como una pericarditis, ¿verdad? Vean que es una inflamación. Puede manifestarse con un derrame pequeño, ¿verdad? En donde hay dolor, hay frote, y puede llegar a resultar en los casos más catastróficos en un taponamiento cardíaco, en donde vemos al corazón, ¿verdad?, incapaz de recibir sangre y expulsarla por la presión que le genera ese líquido. El ecocardiograma sigue siendo, como les digo, ahí sí, el gold estándar para identificar el taponamiento, y no solo eso, sino que para guiar la pericardiocentesis, que al fin y al cabo es el tratamiento que nos va a ayudar a aliviar a estos pacientes. Cuando nosotros pensamos en una en un ecocardiograma para el taponamiento, lo que vamos a tratar de identificar es si ese líquido está comprometiendo la relajación del ventrículo más delgadito que tenemos, que es el derecho. Entonces, datos tempranos de compromiso de taponamiento hemodinámicamente inestable serían si lo ven en la tercera imagen, ¿verdad? En la esquina superior derecha, vemos como la aurícula es la aurícula derecha es la que se ve como desplazada la pared hacia el centro, y eso quiere decir que el líquido ya no la está dejando hacer su diástole, y por lo tanto no está permitiendo que entre la sangre de forma adecuada. Aquí lo ven en gráficos, ¿verdad? Válvulas cerradas, y vemos que el ventrículo, la aurícula derecha está colapsada, unas venas cavas pletóricas, un ventrículo derecho que también está siendo comprometido, y generalmente el influjo tricuspidio. El tratamiento va a ser la pericardiocentesis. Antes se hacía así, en estos momentos sabemos que la hacemos guiada por ecocardiografía. Tenemos vías, accesos apicales para esternales, y generalmente son líquidos que se tienen que tomar muestras para poder identificar la causa, ¿verdad? Porque es una de las herramientas más importantes para luego plantear el tratamiento y que no se vuelva a formar, ¿verdad? Entonces, todo taponamiento termina en una pericardiocentesis, o sí, ¿verdad? Por el compromiso hemodinámico y por la velocidad con la que necesitamos actuar para restaurar el ciclo cardíaco. ¿Ok?